buenas tardes, mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren muy bien cada uno en sus hogares, resguardados, calentitos, un día muy helado aquí en Valparaíso. Pero sin embargo esperando y deseando que cada uno de ustedes tenga ese anhelo de que el Señor pueda abrir el día de hoy su palabra y nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Les parece si partimos con una oración dándole gracias al Señor por este tiempo que nos pudo conceder de poder alabar su nombre? Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos has concedido, Señor, de poder alabar tu nombre, Señor, glorificar tu nombre, porque solamente tú mereces la gloria, Señor. Nadie, Señor, ningún hombre se merece esa gloria, Señor, sino como dice tu palabra, Señor, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria, Señor, eternamente y para siempre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos concedes, Señor, de estar a través de este medio, Señor. Te doy muchas gracias por todas aquellas personas, Señor, que están conectadas, Señor, y por las cuales, Señor, quizás verán, Señor, esta transmisión en diferido, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Rogamos, Padre amado, Señor, que tú puedas abrir nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, esa semilla, Señor, implantada, Señor, venga a ser insertada, Señor, en nuestros corazones, Señor, y asimismo, Señor, esa palabra que tú has enviado, Señor, pueda, Señor, actuar, Padre, en nuestros corazones, Señor, porque tu palabra, Señor, no es vana, Señor, sino como dice el libro de Isaías, Señor, que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará, Señor, que esa palabra, Señor, pueda hacer en nuestros corazones, limpiar nuestros corazones del pecado, Señor, y de toda cosa, Señor, que opaca, Señor. Señor, gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quisiera el día de hoy compartir de manera un tanto breve algo que el Señor ha estado últimamente trayendo a mi corazón, y en realidad es una meditación que tiene que ver con cuántas veces nosotros quizás pudiésemos pedirle al Señor, rogándole que el Señor nos muestre, de querer conocerle, de que el Señor venga a nuestras vidas y cada día, Señor, que Él se pueda mostrar. Pero sin embargo, en nosotros no hay una actitud de querer buscarle. Entonces es en ese sentido que quisiera que me acompañaran aquí al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Este es un texto que últimamente lo he estado leyendo mucho. Lo compartí hace unos par de días con unos hermanos, pero me parece que hay una gran verdad escondida detrás de que a veces uno, cuando no lee la palabra del Señor, uno no descubre. Y dice así Nehemías capítulo 8. Mejor leamos desde el capítulo 7 y el verso 73, porque entiendo que hay algunas Biblias que consideran, hay un texto que sale en la Harper y que sale en el verso 73 en otras Biblias. Entonces vamos a leer desde el capítulo 7 y el verso 73 de Nehemías, para leer con su debido contexto, y dice así: Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bien, mis amados hermanos, lo primero que nosotros debemos de notar y que nos da a entender la Escritura es que dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y me hacía la siguiente pregunta: bueno, quizás hoy día no tenemos la posibilidad quizás de juntarnos físicamente, pero quizás meditando un poco en los tiempos pasados, quizás cuántas veces cuando nosotros íbamos quizás a los cultos nos juntábamos como un solo hombre y alabábamos al Señor como un solo hombre.
¿Cuántas veces hubo ese sentir en la congregación? O muchas veces habían quizás en medio de nosotros división, por allá estaban los fulanitos, por allá estaba otro, y jamás nos comportábamos como un solo hombre. Pero aquí vemos por las escrituras que ellos estaban como un solo hombre. Y vemos que ellos, ¿para qué se juntaron como un solo hombre? Para poder escuchar qué. Para poder escuchar las palabras del Señor. Y qué interesante es poder ver en el verso 3 que dice que y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué interesante es eso, es leer esto, mis amados hermanos, de saber que todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. No estaba preocupado de lo que quizás pudiese decir Esdras. En este caso, estaba preocupado de lo que la palabra del Señor dice y estaban 100% atentos, es con todos los sentidos puestos en escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros quizás hoy día, cuando somos expuestos quizás a los mensajes por medio del Facebook, cuánta quizás distracción pudiese generarnos a nosotros el hecho de estar frente a un computador. Entonces, ¿estamos nosotros realmente atentos a la palabra del Señor? Porque vuelvo a poner el énfasis en lo siguiente. Queremos conocer al Señor, pero ¿cómo poder conocer al Señor si yo en realidad no estoy atento a lo que el Señor me quiere decir? Por medio por medio de las distintas vasijas que el Señor quiere usar. Entonces, partir por eso es lo primero, estar atentos a lo que el Señor dice. Ahora, cuán importante también es que para poder conocer al Señor, cuán necesario es, mis amados hermanos, hoy más que nunca, cuando estamos siendo expuestos a distintos mensajes por las redes sociales, de leer su palabra. Cuán interesante es poder, cuán interesante y cuánta importancia tiene el poder leer la palabra del Señor. Para que, así como se dice en buen chileno, y disculpen que ocupe esta expresión, para no pasar gato por liebre, ¿no? Cuán importante hoy en día es leer su palabra. Quisiera que me acompañaran al libro de Apocalipsis capítulo 1, libro de Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a ir directamente hacia el verso 2 y 3, que dice así. Bueno, vamos a leer desde el verso 1 mejor, para leer en su debido contexto. Y dice así el verso 1 de Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y el verso 3, miren qué interesante la primera palabra que aparece aquí. Bienaventurado el que lee. Mis amados hermanos, aquí lo que estamos leyendo es la palabra del Señor y lo primero con que nos encontramos es en que hay una bienaventuranza para aquel que lee. Bienaventurado aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y cuán interesante también es saber que y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, mis amados. Bienaventurado tiene que ver gozoso, con sentirse alegres, gozoso, aquel que lee, pero también no basta solamente con leer, sino que también los que oyen, y no solamente los que oyen las palabras de esta profecía, sino que también guardan, mis amados hermanos. Cuán interesante es poder saber que no basta solamente con leer, no basta solamente con oír, sino que también es poder guardar. Cuán importante es que nosotros podamos guardar la palabra del Señor. Y también, además, cuánto meditación hay de la palabra del Señor en nuestro día a día, mis amados hermanos. ¿Cuántos quizás de nosotros nos dedicamos a quehaceres de cualquier índole, ya sea el trabajo, en la casa, con los hijos? ¿Cuánto tiempo le dedico a meditar en la palabra del Señor? ¿Cuánto quizás el tiempo le dedico a leer la palabra, a oírla, mis amados hermanos? ¿Cuánto? El día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? El trabajo a veces nos consume, ¿cuántas horas? 8 horas.
y le dedicamos solo quizás a veces 15 minutos, media hora, una hora a nuestro Señor. Mis amados hermanos, que el Señor pueda hablarnos por medio de las Escrituras. Si pudiesen acompañarme aquí al libro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, y este es un texto bastante conocido, muy conocido, pero dice el verso 1, Salmos capítulo 1 y el verso 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que, ¿en qué, mis amados hermanos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y es una pregunta que quizás todos debiésemos hacernos. ¿Es pues para nosotros la ley de Jehová nuestra delicia? Y no solamente dice que, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice que, y en la ley de Jehová, dice, medita de día y de noche, mis amados hermanos. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está en la ley de Jehová nuestra delicia? ¿Está en nosotros el poder meditar día y noche en la palabra del Señor? Quizás en medio del trabajo, en medio de nuestros quehaceres, aún así estar meditando en la palabra del Señor, en algún texto que quizás yo pude haber leído o algo que el Señor pudiese estar trayendo a mi corazón. Bueno, aquí dice: bienaventurado el varón que no anduvo. Qué interesante es ver que es el varón que no anduvo en consejo de malo. Entonces, cuán importante es, mis amados hermanos, poder meditar en la palabra del Señor. No solo un par de minutos, sino que aquí el salmista se refiere a día y noche. Y que sea realidad nuestra delicia, mis amados hermanos. Entonces, leer, hermanos, y que podamos en ella también meditar en su palabra. Y dice el verso 3, para todo aquel que, alguien que la ley de Jehová es su delicia, y que no solamente es su delicia, sino que medita de día y noche, miren lo que va a producir ese hecho. Dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, mis amados hermanos. Y esta es una característica propia de la palabra del Señor. Me parece que es el apóstol Pablo, me parece que a los tesalonicenses, me parece que es primera y capítulo 2, no recuerdo el verso en este preciso momento, pero dice que la palabra de Dios, la cual actúa, porque la palabra del Señor actúa, obra, hace algo. Lo dice también Isaías, lo citaba, que la palabra del Señor no es vana, sino que produce aquello que el Señor a lo cual ha mandado. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, mis amados hermanos. Pero para ser como árbol plantado, debo primeramente meditar en la palabra del Señor, que sea mi delicia, que sea la prioridad en mi vida, mis amados hermanos. Entonces, leíamos allá en Apocalipsis la importancia de leer, la importancia de poder meditar en su palabra. Y también el Señor nos decía en el libro de Apocalipsis que debíamos no solamente de leer, sino que también, oír. Y el Señor también nos decía, mirad lo que oís, porque hay que examinar lo que nosotros oímos. Entonces, guardar, cuán importante es guardar, mis amados hermanos. Y si pudiesen acompañarme aquí al libro de Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 6 al 9. Mejor leamos desde el verso 1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Recuerden lo que decía Salmos. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, ya al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, mis amados. Entonces, aquí nos está hablando el Señor de que debemos de guardar la palabra del Señor no en la mente, sino que debemos de guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Solamente ilustrándolo, Saulo quizás sabía la palabra del Señor, pero quizás la palabra no había pasado de la mente hacia el corazón, porque la palabra del Señor obra en el corazón. Y el Señor aquí nos está mandando a que primeramente nosotros debe de estar esta palabra en nuestro corazón y de esa manera poder traspasarla. Dice, la pasarás a tus hijos y los hijos de tus hijos a tus hijos. ¿Cómo poder dar algo que yo no tengo, mis amados? Entonces, hermanos, de poder leer la palabra del Señor, guardarla para lo que he guardado, poder traspasar. Uno no puede dar lo que no tiene. No puede dar lo que no tiene. Entonces, querer conocer al Señor, ¿cómo poder conocer al Señor si no me dedico a leer, no le dedico tiempo a oír, no me dedico tiempo a guardar? ¿Cómo entonces voy a querer traspasarle la palabra del Señor a mis hijos si yo no la escudriño? Se dice mucho que uno debe predicar con el ejemplo. Entonces, y el ejemplo parte por uno. Si uno no estudia, si uno no lee la palabra del Señor, ¿cómo uno va a poder enseñarle a los hijos? Cuando podemos ver que en la palabra del Señor está todo el consejo para poder corregir, para corregir aquello que pudiese estar deficiente. Entonces, si pudiesen acompañarme aquí al libro de Salmos, capítulo 119. Salmos 119. Dice desde el verso 1, vamos a leer rápidamente el Salmo 119, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios, lo decía Apocalipsis, bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, y miren mis amados hermanos, con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, dice con signo de exclamación. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando la palabra del Señor mora, dice, bueno, verso 7, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Por qué entonces, mis amados hermanos, debe haber en nosotros el deseo de poder buscar la Escritura, buscar la palabra del Señor para no pecar contra ti? ¿Cuán necesario es esto de poder conocerle para que no nos pase lo que dice su palabra, dice el Señor? Pero antes de pasar a ese versículo, quisiera que me acompañaran aquí al libro de Segunda de Pedro, un versículo muy conocido, pero
para no pecar. ¿Y cuán necesario para no pecar es desear? Desear es tener ese deseo de no pecar, para que el Señor vaya limpiando nuestro corazón, limpiando por medio de esa palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2. Disculpen, era Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 dice, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear esa leche espiritual, desear ese alimento que nos da vida, esa vida verdadera. El Señor decía que Él era el pan de vida, no como el maná que ellos comieron, porque Él es el verdadero pan. Entonces, desear esa leche espiritual. Me recuerdo mucho a Jacob y cómo anhelaba esa primogenitura, cómo anhelaba buscar al Señor. Ese mismo deseo es el que debe haber en nuestros corazones, de poder buscarle, de poder desear que el Señor nos muestre, que el Señor, y ser perseverantes, que es una palabra muy importante, la perseverancia. ¿Por qué es importante desear la leche espiritual? ¿Por qué es importante que esta palabra esté en medio de nuestros corazones? Por lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22. Y vamos a leer directamente al grano, el capítulo 22 y el verso 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué cosa? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuán importante es poder buscar la palabra del Señor para que no erremos. Ella decía, guardado tus dichos para no pecar contra ti, para que no podamos errar, para no equivocarnos de camino. Por eso es necesaria la palabra del Señor, y para que nos guíe, para que nos dé la dirección que necesitamos. Es hacia dónde Él nos quiere llevar, no hacia dónde nosotros queramos, porque Él es el único que sabe el camino. Pero la palabra del Señor nos da testimonio, que nos muestra cuál es el camino. Pero si nosotros no buscamos, no escudriñamos, ¿cómo entonces vamos a seguirle? Si aquí están las pistas, que esto es como un mapa, mis amados. Entonces, para no errar, cuán importante es buscar la palabra del Señor para no errar en el blanco. Volvamos nuevamente aquí al Salmo capítulo 119. Salmos capítulo 119. Pero esta vez vamos a leer desde el verso 57. Salmos capítulo 119, y dice el verso 57, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de qué, de la ley del Señor. Cuán importante es que nosotros podamos, que nuestra porción sea Jehová, y poder guardar su palabra, de guardar su palabra. Y para poder concluir, si pudiesen acompañarme aquí al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Leer, mis amados hermanos. Bueno, Señor, yo quiero conocerte, pero
que no se queden en las intenciones, sino que en poder ir y buscar al Señor, leer, oír, guardar, escudriñar la palabra del Señor, guardarla, mis amados. ¿Y para qué? Para lo que dice el verso 15, segunda de Timoteo capítulo 2, y con esto vamos a concluir, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y lo que sigue, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Cuán importante es usar bien la palabra de verdad. Cuán importante es conocer la palabra del Señor para poder hacer un juicio respecto a cualquier situación en la cual nosotros podamos vivir en nuestro trabajo, en nuestro hogar, o con alguna situación en particular. ¿Cómo poder hacer juicio si yo no conozco la palabra del Señor? Y a veces cuando alguien se nos acerca a pedir un consejo y damos opiniones personales y no damos lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿cómo poder dar un juicio correcto si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor? Y lamentablemente, si no conocemos la palabra del Señor y hacemos un juicio, podemos generar error, mis amados hermanos. Entonces, que podamos ir conociendo cada día al Señor, que podamos darnos el tiempo de poder leer, que el Señor ordene nuestros tiempos, algo que a veces nos cuesta mucho, el tema de ordenar nuestros tiempos para poder dedicarle un tiempo al Señor, de poder leer su escritura, de poder oírla, de poder guardar, porque en eso hay una bienaventuranza que el Señor nos ha prometido. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad, y si el Señor así lo permite, nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.